Advertimos a la ciudadanía que sigue habiendo movimientos clandestinos con financiación del dinero de la mafia con el fin de impedir que Fuerza Ciudadana llegue al día de las elecciones con candidato inscrito a la alcaldía de Santa Marta. El Consejo Nacional Electoral se ha vuelto en las últimas semanas un impresentable burdel donde la principal mercancía a negociar es la democracia, donde sin rubor se negocian decisiones para revocar contra la ley candidaturas o habilitar otras asociadas a intereses oscuros. Es Vox Populi que con miles de millones de pesos se negocia manipular la democracia y contrarrestar regionalmente la presencia de una candidatura de izquierda en el Caribe. En forma selectiva escogen, con claros sesgos políticos, qué candidatos se sacan de la contienda, los cuales siempre son representantes de movimientos políticos con opción de derrotar las fuerzas mafiosas tradicionales, como el caso de Tulio Gómez en el Valle del Cauca o Rodolfo Hernández en Santander y como el nuestro en Santa Marta. Es curioso que no se estén tomando medidas o investigando a los 500 candidatos que estarían inhabilitados según la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República, sino que se ensañan con nosotros. Parece una operación de exterminio de las fuerzas alternativas. Además, no son pocas las personas que a nombre del Consejo Nacional Electoral están solicitando millonarios recursos para detener los procesos y tal y como lo denunció Rodolfo Hernández ayer o en los casos conocidos en el departamento de Córdoba, donde funcionarios activos pertenecientes al grupo de asesores de magistrados piden coimas a favor de autos positivos o negativos. Estos hechos son muy graves, pero mientras tanto, la Fiscalía y la Procuraduría, cooptados por las mismas fuerzas políticas oscuras tradicionales de derecha, no están investigando esta persecución. El gobierno nacional debe garantizar plena transparencia en estos comicios y defender la democracia regional. La ponencia que tiene preparado el magistrado del Partido Verde, Cristian Quirós, del grupo del señor Carlos Ramón González, quien estuvo el fin de semana en la ciudad de Barranquilla. Me refiero a este señor Quirós, reunido con el clan Char. Él votó en contra de la personería de Fuerza Ciudadana cuando se tramitó el reconocimiento del partido y votó a favor de la revocatoria de nuestra candidata Patricia Caicedo. De manera que es creíble esto que se está fraguando porque él se ha ensañado, coludido con personajes como el corrupto César Lorduí del clan Char, cuya mano derecha se denomina Daimi Lindo, para orquestar la revocatoria en 48 horas de nuestro candidato, del nuevo candidato Jorge Agudelo, quien fuera inscrito por orden judicial después que se amparara nuestro derecho colectivo como partido con personería jurídica y el derecho a elegir y ser elegido. Concretamente señala los mencionados y cuestionables magistrados que Jorge Agudelo habrían sido inscritos de forma ilegal e extemporánea, advirtiendo que su inscripción fue afectada con posterioridad el día 29 de septiembre, porque era la fecha máxima en la que estaba permitida las modificaciones producto de las revocatorias de candidaturas en el marco del proceso electoral señalado. Lo cierto es que Jorge Agudelo no fue inscrito por la voluntad del Consejo Nacional Electoral ni de la registraduría. La verdad es que Jorge Agudelo fue inscrito por orden de un juez constitucional, de un juez de tutela, en el marco de una medida cautelar o de urgencia. Por tanto, dicha petición de los demandantes del quejoso no tiene asidero jurídico ni fundamento fáctico. Adicionalmente exponen como segunda causal el hecho de que actualmente el señor padre del candidato cuya inscripción están reprochando es candidato por la misma organización política, por Fuerza Ciudadana del Consejo de Santa Marta, lo que a juicio de ellos, por abogados prepagos de la mafia, se constituye en una circunstancia suficiente para invalidar la inscripción de Jorge Agudelo, que reemplazó a Patricia Caicedo, que ellos revocaron. La verdad es que la razón que ellos alegan no existe como causal de inhabilidad de alcalde, sino de concejales. Además, una razón adicional para descartar dicha queja es que Jorge Agudelo, padre,
renunció a su candidatura antes que su hijo fuera inscrito como candidato de Fuerza Ciudadana a la alcaldía de Santa Marta. El desespero de los narcoclanes y sus aliados en Bogotá nos lleva a exponer cualquier argumento para sacarnos de la contienda electoral. El único propósito es retomar mafiosamente la alcaldía de Santa Marta sin tener que pasar por el escrutinio de los ciudadanos en las urnas. Tienen miedo que el respaldo popular a los candidatos de Fuerza Ciudadana sigan confirmando el desprecio que siente el pueblo por estos clanes mafiosos que saquearon Santa Marta y vienen por el 1.6 billones de pesos de la solución del agua. Es evidente que el Consejo Nacional Electoral está prevaricando, está violando la Constitución y la ley, los derechos fundamentales a elegir y ser elegido de los ciudadanos samarios y del partido Fuerza Ciudadana y del candidato Jorge Agudelo. Están coludidos con las mafias politiqueras que quieren retornar al poder, hacer la retoma de la alcaldía de Santa Marta para saquearla. Y en eso mismo está el registrador Alexander Vega, que sin que aún haya sesionado el Consejo Nacional Electoral, está anunciando en medios de comunicación que será revocado Jorge Agudelo, que no se respetará la decisión del juez constitucional de tutela de incluirlo en el tarjetón y que si aparece en el tarjetón, entonces no serán contabilizados los votos a favor de Fuerza Ciudadana y del candidato Agudelo. Están delinquiendo. El señor Alexander Vega debe ser investigado de manera inmediata como el registrador, quien debe garantizar los derechos fundamentales en este proceso electoral, está del lado de la mafia. No hay ningún tipo de garantía para Fuerza Ciudadana y el pueblo samario en estas elecciones si personajes siniestros como Vega o estos que ya mencionamos del Consejo Nacional Electoral son quienes tienen la responsabilidad de la organización de las elecciones. No a la retoma mafiosa, no pasarán, no volverán.